Bueno, vamos a ver un poco operaciones entre subespacios, ¿sí? Eh, Hoy vamos a trabajar con tres operaciones, ¿sí? Bueno, en general, cuando hablamos de operaciones, tenemos un espacio vectorial, ¿sí? Y dentro de ese espacio vectorial, dos subespacios. La primera operación que vamos a plantear es la de intersección, ¿sí? Que es una operación en realidad que obviamente se piensa entre dos conjuntos también, ¿sí? Pero que en este caso vamos a ver algunas particularidades de los subespacios y la intersección, ¿sí? La intersección entre dos subespacios, así como lo es entre dos conjuntos, básicamente consiste de los elementos, o en este caso los vectores, que pertenecen a los dos subespacios, ¿sí? Entonces por eso ahí plantea que X es un elemento del espacio vectorial que pertenece a A y pertenece al mismo tiempo a B, ¿sí? O sea, la intersección son los vectores que están en los dos subespacios al mismo tiempo. Veamos un par de ejemplos, ¿sí? Supongamos que en R2 tenemos que A es el generado por el 1, 1 y B es el generado por el 0, 1, ¿sí? Entonces los vectores de A intersección B son los vectores tales que, bueno, por un lado, como estoy en A mayúscula, quiere decir que el vector se puede escribir como un múltiplo del 1, 1, ¿sí? Porque A es el generado por el 1, 1. Como estoy en B mayúscula, quiere decir que el vector se puede escribir como un múltiplo del 0, 1, ¿sí? Entonces el vector tiene que ser alfa por 1, 1 y beta por 0, 1 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ese vector lo puedo escribir de estas dos formas, ¿sí? Entonces, se va a cumplir que alfa por 1, 1 y beta por 0, 1 son lo mismo, ¿sí? Con lo que alfa por 1, 1 menos beta por 0, 1 es igual a 0, 0. Y entonces, en definitiva, bueno, tenemos un sistema lineal ahí donde alfa es igual a 0 y alfa menos beta es igual a 0, o sea, alfa es igual a beta. Entonces, bueno, ambos son 0, entonces la única posibilidad de que un vector sea múltiplo del 1, 1 y múltiplo del 0, 1 al mismo tiempo es que sea el 0, 0. ¿Sí? Bueno, esto es razonable, digamos, porque el 1, 1 y el 0, 1 justamente no son múltiplos, ¿sí? Entonces, el único múltiplo que tienen en común es el 0, 0, ¿sí? Entonces, la intersección entre estos dos subespacios es el 0, 0, y en este caso lo podemos ver gráficamente, ¿sí? Fíjense, bueno, que el generado por el 1, 1 es justamente esta recta de acá, ¿sí? Generado por el 0, 1 es el eje Y, ¿está bien? Bueno, y el único lugar donde se cortan esas dos rectas es en el 0, 0, es el único punto que tienen en común. Bien, bueno, otro ejemplo vamos a ver en R3, ¿sí? Supongamos que tenemos, por un lado, bueno, el espacio, un plano, ¿no? Es el que, los vectores que cumplen esa ecuación, x más y menos z igual a 0, y por otro lado el generado por el 1, 1, 1 y el 1, 0, 0, ¿sí? Que al ser estos vectores linealmente independientes, lo que tenemos ahí también es un plano, ¿sí? Un espacio de dimensión 2 en R3, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para calcular, ¿sí? La intersección. Pensándolo gráficamente, si yo hago la intersección entre dos planos, bueno, en principio lo que podría dar es una recta, ¿sí? O si justo son el mismo plano, me tendría que dar un plano también, ¿sí? Pero como en este caso ambos son subespacios, ambos pasan por el 0, 0, 0, seguro que va a ser distinto de vacío, ¿sí? Y bueno, hagamos nomás la cuenta. Tenemos entonces que los vectores que están en intersección son vectores que están en los dos subespacios al mismo tiempo. Fíjense que estar en el primer subespacio básicamente es cumplir la ecuación, ¿sí? Del plano. Y estar en el segundo básicamente es ser una combinación lineal de esos dos vectores del conjunto de generadores, ¿sí? Esto quiere decir, bueno, que tengo alfa más beta en la primera coordenada, alfa en la segunda y alfa en la tercera, ¿sí?
Entonces, con estas coordenadas, que son las que pertenecen al subespacio B, voy a ver si se cumple la ecuación del subespacio A. ¿Sí? Bueno, junto estas dos cosas, entonces me queda alfa más beta, que es bx, más alfa, que es bi, menos alfa, que es bz, ¿sí? Me tiene que dar 0. Bueno, eso me queda entonces que alfa más beta es igual a 0, o sea que beta es igual a menos alfa. Y volviendo acá a lo que habíamos puesto como el generado por esos dos, me quedaría que B es alfa por el 1, 1, 1 menos alfa por el 1, 0, 0. ¿Sí? Juntando todo me queda el 0 alfa alfa o alfa por el 0, 1, 1. ¿Sí? O sea que efectivamente nos dio una recta. ¿Sí? Eh, y bueno, en este caso entonces la intersección, ¿sí? Es el generado por el 0, 1, 1. ¿Está bien? Fíjense, en este caso da para pensar, ¿sí? Miremos, ¿no?, el plano que teníamos, ¿sí? Y si agarramos cualquiera de estos dos del conjunto de generadores, el 1, 1, 1 no cumple la ecuación del plano, ¿sí? Y el 1, 0, 0 tampoco cumple la ecuación del plano, ¿sí? Sin embargo, haciendo la cuenta, vimos que el 0, 1, 1, que básicamente es este menos este, ¿sí?, que es una combinación lineal de estos dos, sí cumple la ecuación del plano. ¿Está bien? Bueno, eso es para tener en cuenta, ¿sí? En este caso, la intersección entre dos planos nos dio una recta. Bien. Bueno, la segunda operación que vamos a trabajar hoy es la de unión, ¿sí? En este caso, la unión en general se puede definir en conjuntos, ¿sí? Y básicamente los vectores que están en la unión quiere decir que están o en un subespacio o en el otro, ¿sí? Es juntar, digamos, en una bolsa más grande los elementos de los dos subespacios, los vectores de los dos subespacios, ¿sí? Vamos a ver un solo ejemplo en este caso, ¿sí? Volvamos a R2, a los dos que teníamos, ¿sí? El generado por el 1, 1 y el generado por el 0, 1, ¿sí? Y la unión de estos dos subespacios, básicamente, si lo veo geométricamente, sería la unión de estas dos rectas, ¿sí? Porque como es lo que está en uno o está en otro, quedarían dos rectas unidas, ¿sí? Y bueno, ¿qué les parece? ¿Esto es un subespacio? Bueno, no, ¿sí? Ya habíamos visto, por ejemplo, que si yo sumo acá el 0, 1 y el 1, 1 me da el 1, 2, que no está en ninguna de las dos rectas, ¿sí? Entonces, en este caso, A unión B, ¿sí?, no es un subespacio. Ahí después puede pensar en general si la unión de subespacios es un subespacio, pero ya vimos un ejemplo en donde no, ¿sí? Es por eso, bueno, que en general se define la suma de subespacios, ¿sí? Esto no lo podemos hacer con cualesquiera subconjuntos porque necesitamos sí estar en un espacio vectorial para que esté definida una suma, ¿sí? Entonces, en este caso, la suma de subespacios son todos los vectores del espacio vectorial, ¿sí?, que se pueden escribir como la suma de un elemento de uno más un elemento del otro, ¿sí? Bueno, esto incluye mucho más que la unión, ¿sí? Fíjense que como A y B son subespacios, puedo poner el vector de B que sea el 0, 0, ¿sí?, o el 0 del espacio vectorial correspondiente, entonces van a pertenecer todos los de A, ¿sí? Puedo poner que el vector de A sea el 0 y van a pertenecer a la suma todos los de B, ¿sí? Entonces la suma incluye a la unión, pero además incluye todas las posibles sumas, ¿sí?, entre un vector de A y un vector de B. ¿Está bien? Es más grande la suma que la unión, ¿sí? Veamos algunos ejemplos y veamos si en este caso la suma sí es un subespacio. Y bueno, volvamos al mismo ejemplo. Tengo R2 con el generado por el 1, 1 y el generado por el 1, 0, ¿sí? Y ahora veamos qué pinta tiene la suma, ¿sí? Bueno, ahí en la suma están todas las sumas posibles entre un vector de A y un vector de B, ¿sí? Un vector de A básicamente es un múltiplo del 1, 1 y un vector de B básicamente es un múltiplo del 1, 0, ¿sí? Entonces tengo que agarrar un múltiplo del 1, 1 y sumárselo a un múltiplo del 1, 0. Bueno, pero entonces es una combinación lineal del 1, 1 y el 1, 0. O sea que la suma entre A y B básicamente es el generado por el 1, 1 y el 1, 0, ¿sí?
que en este caso, ¿no? Como tengo dos vectores linealmente independientes, sé que el generado por esos dos vectores tiene dimensión 2 y como estoy en R2, básicamente va a ser todo R2, ¿sí? O sea que si sumo dos rectas que no son paralelas, termino obteniendo todas las combinaciones lineales posibles de los vectores de R2. ¿Sí? Obtengo todo R2 cuando sumo dos rectas. Bien, y bueno, otro ejemplo ahora en R3. ¿Sí? De nuevo voy a agarrar el plano que habíamos visto, los dos planos que habíamos visto. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando los sumo. Pueden pensar en este caso que la unión tampoco es un subespacio. Vamos a ver que la suma sí. ¿Está bien? En el caso anterior también la suma fue un subespacio porque me quedó el generado por... Bueno, me quedó todo R2 en realidad, ¿sí? Bien, entonces veamos. Antes de ir a buscar la suma, voy a escribir a como un conjunto de generadores, ¿sí? Bueno, los vectores de A son los que cumplen esta ecuación, o sea que Z es X más Y. Entonces tendría X y X más Y, con lo cual sería generado por el 1, 0, 1 y el 0, 1, 1. Esto nos permite hacer algo parecido a lo que hicimos recién, ¿sí? Bueno, fíjate que entonces el vector A sería una combinación lineal de 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Y un vector cualquiera de B sería una combinación lineal entre los generadores de B que eran el 1, 1, 1 y el 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces si sumo un vector de A y un vector de B, termina siendo una combinación lineal de esos cuatro vectores. ¿Sí? Con lo cual, básicamente A más B va a ser el generado por esos cuatro vectores. ¿Sí? Y bueno, como ahí vemos que en realidad el tercero es el segundo más el cuarto, puedo tirarlo, ¿sí? Y puedo quedarme con el generado por esos tres, ¿sí? Como este es LD, no hace falta que lo ponga, lo puedo generar con estos dos, ¿sí? Entonces, la suma entre A y B es el generado por estos tres, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver que encima son LI, ¿sí? Los pongo todos como filas, calculo el determinante, me da -1, que es distinto de 0, por lo tanto son linealmente independientes, ¿sí? O sea que esto, además de ser un conjunto de generadores de la suma, es una base, ¿sí? Y por lo tanto, bueno, sumar en este caso estos dos planos, ¿sí? Poner todos los vectores posibles sumados de un plano o del otro, me da todo R3, ¿sí? Bien, bueno, para terminar entonces hoy doy con algunas propiedades de estas operaciones, ¿sí? Lo primero importante, que está para pensar en la práctica y para demostrar algunas cosas, ¿sí? Después si nos salen, pregúntenmela y vemos cómo se hace, pero la intersección y la suma de subespacios también dan subespacios, ¿sí? Ya vemos que la unión no. Y por otro lado, esto se llama el teorema de la dimensión de la suma, ¿sí? Se puede calcular como la dimensión de un espacio más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección, ¿sí? Fíjense en el ejemplo que hicimos de los planos, ambos planos tenían dimensión 2, ¿sí? Y la intersección la habíamos hecho y nos había dado una recta, o sea, dimensión 1, ¿sí? Y esto nos dio R3, toda la suma, que tiene dimensión 3, ¿sí? Bueno, ahí es un ejemplo donde se cumple el teorema, ¿sí? Obviamente no es una demostración, pueden pensar una demostración si quieren, ¿sí? No es tan sencilla, pero la pueden pensar, bueno, y si no les sale me la preguntan. Bueno, por ahora vamos con esto, gracias y nos vemos la próxima.